Muchas gracias, doctora. Pues vamos a darle paso al doctor Gallegos. El doctor Gallegos es el jefe de servicio de cirugía de cabeza y cuello del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Desde mi perspectiva, me parece que es uno de los servicios con más experiencia en México en este tipo de neoplasias. Damos la palabra. Muy buenos días. Agradezco enormemente a los doctores Quintana y Fernández en particular su amable invitación a participar en este foro y en general a la Sociedad Mexicana de Oncología la oportunidad que me da de estar esta mañana acá y a todos ustedes su presencia en este simposio sobre cáncer de tiroides. Bien, iniciaremos pues con esta pregunta que en el trayecto de la plática desarrollaremos. Se trata de un paciente femenino de 43 años de edad, a quien se le ha diagnosticado un carcinoma papilar de tiroides bien diferenciado en el lóbulo derecho de 2 centímetros, intraglandular, sin ganglios palpables, sin adenomegalias ultrasonográficas laterales ni centrales y sin la presencia de metástasis en estudios de extensión. Las alternativas terapéuticas están desglosadas en 5 puntos y si quisiesen hacer su votación. Bien, muy bien. Sin duda, prácticamente el 50% de las respuestas se inclinan por un tratamiento radical, digamos un tratamiento conservador en un poco menos de la mitad. Y esto, estimado auditorio, lo que demuestra es la heterogeneidad que existe en los conceptos del tratamiento del cáncer de tiroides, aún en la actualidad que conocemos los factores pronósticos que impactan en el tratamiento de esta neoplasia. El tratamiento del cáncer bien diferenciado de tiroides, pues, es un reto, ya que las decisiones terapéuticas no están basadas en resultados de estudios aleatorizados, como sucede en otras neoplasias, y difícilmente podremos encontrar para decisiones fundamentales en la terapéutica los niveles de evidencia 1 que fundamenten el tratamiento. Está fundamentado, pues, prácticamente en experiencia de grupos y en cohortes de pacientes. De tal manera que no podemos buscar en la literatura una evidencia con nivel 1 para fundamentar nuestro tratamiento, y lo que debemos hacer es tomar las decisiones basadas en lo más cercano que existe en la evidencia científica, y es lo que trataré de desglosarles a continuación. El carcinoma bien diferenciado, pues, de tiroides se engloba diferentes neoplasias, como son el carcinoma papilar, el carcinoma folicular, el papilofolicular o mixto y el carcinoma de células de Hortle. De tal manera, pues, que cuando nos referimos a carcinoma bien diferenciado de tiroides, cualquiera de estas neoplasias están inmiscuidas. Y como bien dice el doctor Shaha de Memorial Sloan Kettering, el espectro del carcinoma papilar de tiroides lo podemos comparar con esta película famosa en los años 70, estelarizada por Clint Eastwood, El bueno, el malo y el feo. Quiere decir, no todo cáncer de tiroides se comporta igual. Existe el concepto de que el cáncer de tiroides tiene necesariamente un buen pronóstico, y esto no es así. Y existe el concepto de que es de las neoplasias menos agresivas de la economía, y esto necesariamente tampoco es así. De tal manera que debemos tener la capacidad de diferenciar cuál es el bueno, cuál es el malo y cuál es el feo. Y no necesariamente bueno que no tenga la capacidad de acabar con la vida de una persona, pero digamos con una evolución discretamente menos agresiva, podemos concluir que podemos clasificarlo entre bueno y malo y el feo de acuerdo al grado de diferenciación. El mismo grupo de Memorial menciona que lo que vemos en el espectro del pronóstico de los pacientes depende del momento en el cual tomemos a la neoplasia.
de tal manera que los carcinomas papilares bien diferenciados en general se asocian a un pronóstico adecuado. Sin embargo, cuando hay diferentes grados de desdiferenciación o indiferenciación, el pronóstico va directamente proporcional, decayendo al grado de diferenciación que la neoplasia tiene. Es pues el arte de la decisión de cuál tratamiento requiere cada paciente, de identificar en qué paso hemos diagnosticado al paciente. Probablemente, y como la doctora mencionaba en la plática anterior, el siguiente paso que nos va a definir esta terrible controversia que aún existe, como vieron en las respuestas, en cuanto a la magnitud del tratamiento, sea la determinación del gen BRAF. El gen BRAF sin duda se asocia al pronóstico y la mutación de este gen se asocia a un incremento en la recurrencia local, a la presencia de metástasis ganglionares, tanto centrales como laterales, a la extensión extratiroidea, que probablemente sea el factor pronóstico más importante desde el punto de vista glandular, y a las etapas avanzadas. Quiere decir, la mutación se asocia a etapas más avanzadas que la ausencia de esta mutación. Existen dos áreas fundamentales en la cual tendrá práctica esta determinación. Una es en el propio nódulo tiroideo, como bien mencionó la doctora, quiere decir, tiene su paciente un nódulo tiroideo, la citología es indeterminada o un B-test de eventualmente 4 y la expresión del BRAF probablemente le indique a ustedes el ir por ese nódulo, a diferencia de que si tomamos la decisión de vigilancia si ultrasonográficamente lo permite. Y la segunda área de interés es el regresar por la glándula remanente o la extensión de la cirugía inicial. Desafortunadamente todavía no existe la determinación en la citología en forma rutinaria, o esto es extraordinariamente caro, pero se espera que esto se pueda lograr en forma más fácil, y la presencia de la determinación de BRAF en un carcinoma papilar de tiroides, aunque clínica y ultrasonográficamente no tenga las características para una tiroidectomía total, probablemente indique la necesidad de efectuar tiroidectomía total y linfadenectomía del nivel central, acabando con la controversia de qué paciente conservar y qué paciente no. Esto es prácticamente un futuro inmediato, pero bastante interesante, puesto que la controversia, como vieron ustedes en la primera diapositiva, en cuanto a la extensión de la cirugía, todavía no termina y parece ser que queda esta decisión en el criterio propiamente del médico, que como veremos no necesariamente es así. Debemos recordar pues que las metas del tratamiento en el cáncer de tiroides son estas 6. Debemos tratar pues el tumor primario y las metástasis, ya sean ganglionares o sistémicas, siempre minimizando la morbilidad, quiere decir siempre ofreciéndole al paciente una adecuada calidad de la voz, que es muy importante en los profesionales de ella, y sobre todo una calidad en cuanto a la deglución. Nos debe permitir una adecuada estadificación, puesto que la estadificación es la base para el tratamiento a seguir, y facilitar también el tratamiento postoperatorio, así como facilitar el seguimiento. Quiere decir que tengamos nosotros la posibilidad de que con el tratamiento inicial podamos dar un adecuado seguimiento a nuestro paciente. Y finalmente, el sexto punto, no el menos importante, es llevar al mínimo la tasa de recurrencias, sobre todo locales, que son extraordinariamente difíciles de rescatar. Y para ello nos enfocamos pues en el tratamiento del tumor primario. Existen dos grandes grupos. El primero es aquel que se presenta en un estudio prácticamente de rutina, muchas veces en una mastografía de screening y un estudio de ultrasonido por otra causa, como una pesquisa de cáncer de mama. El ultrasonografista pasa el ultrasonido por el cuello y observamos un nódulo tiroideo que clínicamente no era evidente. Otros métodos que también lo diagnostican son resonancias magnéticas que se hacen por alteraciones de la columna cervical, o eventualmente tomografías por emisión de positrones por otras indicaciones. Y a esto se le conoce como incidentalomas. Los incidentalomas son generalmente infracentimétricos. Es importante conocer que tienen una pobre tasa de metástasis ganglionares, tienen una muy pobre tasa de metástasis sistémicas, sin embargo, se asocian además a una tasa alta de control locorregional. La mortalidad en pacientes que tienen un incidentaloma menor de 1.5 centímetros es de 0.4% a largo plazo, 30 años,
comparada con 7%, que sigue siendo baja en aquellos que tienen un incidentaloma mayor de 1.5, que difícilmente podríamos decir ya a partir de 1.5 que no es palpable, con una P estadísticamente significativa. De tal manera que esto es fundamental cuando el paciente se presenta ante ustedes, en el cual clínicamente ustedes no tocan nada y le han identificado un nódulo de sospecha. Recordar esta tasa de buen pronóstico. Y la relación y el pronóstico es directamente proporcional entre el tamaño del tumor y obviamente la posibilidad de que la neoplasia recurra. En cuanto a las metástasis ganglionares, debemos recordar que el cáncer de tiroides bien diferenciado es altamente linfofílico, se asocia en más de un tercio de los pacientes a metástasis ocultas, esto es, el médico no puede palpar las metástasis laterales y un tercio de ellos la tienen. Sin embargo, interesantemente, en teoría no es un factor pronóstico y esto es relativamente, quiere decir, no impacta el estado ganglionar en el pronóstico del paciente. Sin embargo, esto es relativo. Vean ustedes, la supervivencia a 30 años es menor en pacientes que tienen metástasis ganglionares, quiere decir cuando son seguidos a largo plazo, con una P estadísticamente significativa de 10% versus 6% en aquellos pacientes que sí la tienen. Y en la misma revisión del CIR, en la supervivencia calculada a 14 años entre pacientes que tenían ganglios positivos contra aquellos los que lo tenían negativos es de 79% contra 82%, y sobre todo en el grupo de mayores de 45 años. De tal manera que esto nos lleva de la mano a concluir que no necesariamente la ausencia de metástasis ganglionares o la presencia de metástasis ganglionares implica un peor pronóstico en los pacientes con cáncer bien diferenciado de tiroides y la necesidad de estadificar ultrasonográficamente generalmente en el momento de la intervención. Con todo esto podemos concluir que no necesariamente la estadificación actual de AJCC implica llevar de la mano al clínico para la decisión terapéutica y al pronóstico. En la tipificación existen paradigmas, sí que seguimos, pero no necesariamente se relacionan con el pronóstico. Los factores que se han históricamente relacionado son la edad, el tamaño, la extensión del tumor hacia el tejido peritiroideo, la presencia de metástasis y el grado. Sin embargo, esta estadificación dicotomiza a los pacientes en bajo y alto riesgo simplemente, pero no todos los pacientes de bajo riesgo son necesariamente de bajo riesgo, ni todos los pacientes de alto riesgo son necesariamente de alto riesgo. De tal manera que el valor predictivo como tal de todos los pacientes, incluyendo la estadificación TNM, es pobre. Podemos concluir, pues, que es útil la clasificación TNM para la estratificación y la epidemiología, pero no para la decisión terapéutica. Y pongo un ejemplo en cuanto al T1. Recientemente se ha analizado en forma multifactorial la división entre T1 y T2, esto es, tumores menores de 1 centímetro y tumores mayores de 1 centímetro hasta 2 centímetros intraglandulares que AJCC clasifica en T1 y T2 y que probablemente requieran una terapia diferente. Sin embargo, al analizarlo prospectivamente y a largo plazo, no existe ninguna diferencia en el tratamiento conservador de este grupo de pacientes y se cuestiona actualmente si realmente debemos dividir a los pacientes en T1As y T1Bs, esto es, en menores de 1 centímetro y mayores de 1 centímetro hasta 2 centímetros. Parece ser que para ese grupo de pacientes el pronóstico es exactamente igual cuando son bien diferenciados y limitados al tejido tiroideo. Tema de controversia también, y que seguramente se tocará, es la administración de yodo radiactivo, la necesidad de administrar yodo radiactivo como parteaguas para decidir la tiroidectomía total. Sin duda, al parecer, incrementa la supervivencia a la administración, disminuye la tasa de recurrencia si se le compara solo con la supresión con una P estadísticamente significativa y disminuye las metástasis contra la supresión también en forma estadísticamente significativa. Sin embargo, esto no es necesariamente en forma global, dado que esto sucede solamente en los tumores mayores a 1.5 centímetros y no en forma rutinaria, en todos los pacientes con buen pronóstico, de tal manera que si ustedes fundamentan la necesidad de tiroidectomía total para poder ofrecer yodo 131, no aplica en los pacientes que tienen buen pronóstico, luego entonces ese grupo de pacientes tendrá un sobretratamiento. Y esto queda muy claro en este cuadro, que es la explicación de Shaha, aparecida
publicada ya hace algún tiempo, en el pronóstico que tienen los pacientes tratados con algo menor a una tiroidectomía total o subtotal. Y vean ustedes que en el grupo de memoria, en los pacientes de bajo riesgo y riesgo intermedio, basado en los factores que todos ustedes conocen, la supervivencia a largo plazo es extraordinariamente buena, inclusive en el grupo de pacientes de riesgo intermedio mayores de 45 años, en el cual teóricamente tendrían un pronóstico peor que aquellos pacientes que tienen buen pronóstico, y esto realmente no es así. Probablemente solo el grupo de alto riesgo implique un mayor riesgo hacer una tiroidectomía menor a la total. Esto pues explica que el tratamiento de estos pacientes debe estar basado en los factores pronósticos. ¿Cuáles son las ventajas de la tiroidectomía total? Bueno, las ventajas son que en teoría los pacientes tienen multicentricidad hasta en el 70%, que recurren contralateralmente hasta el 15% de los pacientes, el éxito del rescate es muy pobre y la terapia con yodo 131 es más fácil. Sin embargo, si no todos los pacientes la requieren, concretamente el buen pronóstico, nos preguntaríamos por qué hacer una tiroidectomía total con el objeto de ofrecer yodo. El seguimiento con tiroglobulina es excepcional, sin embargo, nos preguntamos nuevamente cuál es la necesidad de tiroglobulina en seguimiento en pacientes de buen pronóstico. La reoperación es compleja, obviamente, si no identificamos de inicio y tenemos que regresar por la glándula remanente, y la transformación a cáncer indiferenciado, si bien es un evento raro, se ha comentado como un factor que favorece la tiroidectomía total. Sin embargo, en la actualidad sabemos que existe un grupo de pacientes que no requiere la supresión, que no requiere la administración de yodo 131 y en la cual los niveles de tiroglobulina no son útiles para el seguimiento. Luego entonces la tiroidectomía total pasa a ser un sobretratamiento en ese grupo de pacientes. La tiroidectomía total implica el hipotiroidismo permanente, la sustitución hormonal para siempre, el riesgo de secuelas de los nervios laringeos, tanto superior como el inferior, sin duda un incremento en la tasa de hipoparatiroidismo, tanto total como permanente, y un síndrome que Shah ha mencionado como el síndrome de posttiroidectomía, en el cual el paciente nunca se deja de quejar de molestias en la región anterior del cuello, molestias como alteraciones en la deglución, aspiración, dolor cervical, sintomatología que es muy difícil de desaparecer y que no necesariamente se refleja clínicamente en parálisis ganglionar, en parálisis recurrencial. De tal manera que las indicaciones a grosso modo de tiroidectomía total son tumores mayores de 1.5 centímetros o bien 4 centímetros para memorial, nódulos contralaterales, obviamente neoplásicos en la glándula tiroides, metástasis locales y o regionales, mayores de 45 años de edad, esto es con sus excepciones porque quedan al menos en grupos de riesgo intermedio, historia personal de radioterapia en cáncer en áreas de cabeza y cuello, lo cual prácticamente es un evento totalmente diferente al cáncer de tiroides, y la historia familiar de cáncer tiroideo, puesto que estos pacientes tienen más riesgo de neoplasias bilaterales. No hay, pues, un nivel de evidencia que justifique la magnitud de la cirugía, por lo que esta debe sustentarse en los factores de riesgo anteriormente mencionados. Rápidamente tocaremos las alternativas en el tratamiento del cuello de los pacientes con cáncer bien diferenciado de tiroides. La disección electiva como tal no es recomendada. En la respuesta se vio que pocos de ustedes están a favor de una linfadenectomía electiva, me refiero a lateral. Se debe incluir en la tiroidectomía el nivel central 6, también con ciertas características. La disección de los niveles laterales debe ser terapéutica, quiere decir ante la evidencia clínica o iconográfica de neoplasia, y en protocolo el mapeo linfático con biopsia del ganglio centinela, que consiste en infiltrar un radiocoloide y o colorante en la glándula e identificar el primer relevo ganglionar. Esto tiene ciertas características que no necesariamente lo hacen un procedimiento rutinario en la actualidad. Existen grupos, principalmente japoneses, que promueven la disección electiva lateral del cuello y muy probablemente los pacientes con grandes carcinomas o mayores de 45 años se podrían beneficiar de esta linfadenectomía electiva, pero sin duda no es un procedimiento rutinario en pacientes en los cuales no tocamos ganglios metastásicos ni son evidentes en el ultrasonido. Todos ustedes saben que la linfadenectomía a efectuar
debe incluir todos los niveles, puesto que no hay un patrón de diseminación secuencial, como podría ser en la vía aerodigestiva superior. Y un tema de controversia también es el hecho de la linfadenectomía del nivel 6, quiere decir retirar los ganglios recurrenciales paratraqueales hasta la vena innominada. Las razones para efectuar esta linfadenectomía central es que hasta entre 1/3 y 60-70% de los pacientes tienen metástasis, que estas metástasis no pueden ser identificadas preoperatoriamente prácticamente nunca, que disminuye la recurrencia e incrementa la supervivencia cuando se efectúa esta linfadenectomía, que sin duda la recurrencia impacta en la supervivencia de los pacientes, sobre todo cuando son mayores de 45 años, que cuando comparamos pacientes en los cuales no se les hace linfadenectomía central, la tiroglobulina disminuye mucho más en aquellos pacientes que sí la hacemos, que la reoperación, quiere decir, si nos damos cuenta que hay que hacerla después, el riesgo de parálisis recurrencial y del superior es mucho mayor, y que no todos los pacientes captan Y231 en el nivel central, luego entonces no podemos dejar, el papel de la cirugía en la administración del yodo. No todos los pacientes, además, que recaen, captan el yodo y el rescate quirúrgico es extraordinariamente complejo. Cambia además la indicación de administración de yodo hasta en el 30%, quiere decir 1/3 de sus pacientes que no tenían indicación de yodo por un tumor infracentimétrico, puede cambiar la indicación por meterse en el nivel central hasta en 30% de los pacientes. Y además, sin duda, y lo más importante que comentábamos hace un momento, la estadificación es fundamental para la terapia posterior, puesto que el factor pronóstico probablemente el más importante sea la presencia de ruptura capsular ganglionar, y esto no lo podemos saber si ustedes no linfadenectomizan el nivel central. Sin embargo, hay motivos para estar en contra. El más importante es que en forma global no mejora la supervivencia y que sin duda se incrementa la tasa de morbilidad debida a lesión de nervio laríngeo superior e inferior, sobre todo el superior, que es tan soslayado por la mayoría de los especialistas, pero es que es un verdadero problema, sobre todo para profesionales de la voz, puesto que son personas que hablan constantemente y al término de la jornada no pueden hablar por la voz cansada. Y finalmente, la extensión no está aún definida, quiere decir no sabemos si debe ser uni o bilateral. ¿Y cuáles son pues la evidencia más cercana? Bueno, que la terapéutica, la linfadenectomía debe ser terapéutica, quiere decir si en el momento de la operación vemos que existen metástasis, o bien en aquellos pocos pacientes que las podemos identificar antes. Y electiva, probablemente la gran mayoría de los autores está de acuerdo en que está indicada en PT3, quiere decir en tumores que rompen la cápsula glandular e invaden los tejidos blandos. La infiltración capsular y la invasión de los tejidos blandos es probablemente el factor predictor de mayor importancia para metástasis en el nivel central. Existen un sinfín de conductas con el nivel central, como el estudio transoperatorio de un ganglio, la palpación de los ganglios y decir si este ganglio es metastásico o no, pero todo eso es subjetivo. No podemos saber si el ganglio que ustedes están tomando no es metastásico, pero el contralateral lo es, o el de arriba lo es. De tal manera que lo más cercano a la evidencia es efectuar una electiva cuando nosotros tenemos la evidencia de que el tumor no está contenido en la glándula tiroides. ¿Y qué hacer con los pacientes previamente operados? Que la doctora mencionaba hace un momento, es un problema cuando son sometidos a intervención por personajes no avesados en la cirugía tiroidea. Bueno, pues se aconseja en general que cuando existe evidencia clínica de la enfermedad, obviamente hay que regresar por ella. Si no hay evidencia de enfermedad clínica en el momento en que ustedes la reciben, pero el paciente cae de acuerdo a la evaluación histológica en alto riesgo, hay que regresar por el residual y por el nivel central. En pacientes que podemos rehacer el caso y vemos que quedan en bajo riesgo, es posible dejarlos en vigilancia, y muy probablemente que el grupo más importante y más frecuente, que son aquellos en los cuales no podemos tener la evidencia histológica de qué características tenía el tumor primario, bueno, en estos pacientes probablemente por beneficio de ellos y seguridad tengamos que regresar por la tiroidectomía residual. El PET tiene cierto valor en la identificación del cáncer de tiroides. Se reporta la asociación de neoplasia entre 14 y 63%, de tal manera que es un tanto ambiguo tomar la decisión de efectuar tiroidectomía con base en el PET. En una evaluación de más de 15,000 PETs,
se encontraron 22 incidentalomas, lo cual representa el 0.14%, lo cual es relativamente raro, y solo 3 tuvieron un foco de carcinoma y 4 de microcarcinoma, lo cual da un porcentaje entre 14% y 1/3 de los pacientes. Quiere decir que si ustedes rutinariamente someten al paciente a tiroidectomía por PET, la gran mayoría de sus pacientes tendrá un nódulo no neoplásico y muy probablemente una cirugía innecesaria. En esta otra serie de memorial, 2.9% de los pacientes con anormalidades en 8.800 PETs, solo el 42% tuvieron neoplasia, y los factores que se asociaban, que hay que preguntarse si realmente es un incidentaloma, es la presencia de un nódulo palpable y la captación unilateral. El SV no se demostró como útil, de tal manera que la conclusión es que ante un PET positivo por un incidentaloma, la rutina de efectuar ultrasonido más o menos biopsia guiada por ultrasonido es exactamente igual que en aquellos pacientes con nódulo captante. Y para finalizar, no quiero dejar atrás un tema que en México vemos bastante, que son los tumores masivos del compartimento central con invasión extratiroidea y que concretamente nos dan 2 problemas. Uno es la infiltración tumoral en el área cricotiroidea y en la porción del cartílago tiroides, y la segunda son tumores en el área tráqueo-esofágica infiltrando el nervio recurrente. Debemos recordar para ellos también los principios terapéuticos en cáncer bien diferenciado de tiroides, que son siempre mantener un balance entre la función y la resección. Todo paciente debe tener una evaluación endoscópica de la funcionalidad laringea para, con base en ello, decidir la magnitud de la resección. Si existe funcionalidad laringea y traqueal, se debe evitar la resección, a menos que sea el único sitio con el cual nosotros podamos dejar al paciente R0. Quiere decir, si su laringe funciona perfectamente y vemos que el nervio laringeo recurrente está infiltrado, solo que ese nervio laringeo recurrente sea el único que nos implique la falta de R0, vale la pena hacer la resección, y si la otra mitad laringea obviamente funciona bien. De lo contrario, la cirugía conservadora más la radioterapia al área es exactamente igual según consensos recientes. Se debe hacer una planeación preoperatoria siempre con un intento conservador, y siempre debemos diferenciar si estamos haciendo una cirugía como tal terapéutica o aún independientemente de la magnitud de la cirugía, esta es paliativa. Las técnicas son varias y dependen de la extensión del tumor y no es el motivo de la plática. La más socorrida es el shaving, quiere decir rasurar o retirar la mayor parte del tumor dejando un órgano funcional. La resección pericondral, cuando existe infiltración del cartílago en su porción externa. La resección mural y anastomosis, esto se refiere a la tráquea principalmente, y resecciones mayores de la vía digestiva, principalmente faringectomía parcial, cuando el tumor infiltra el seno piriforme, hemifaringolaringectomía supracricoidea, que es una cirugía conservadora, y eventualmente laringectomía totales, y mucho menos frecuente faringolaringectomías totales circulares, siempre tomando y teniendo en mente que debemos ofrecer, el objetivo es un balance adecuado entre la función y la curación oncológica. Quiero concluir, pues, comentando que el tratamiento del cáncer bien diferenciado de tiroides está muy lejos de ser rutinario. No todo cáncer de tiroides se trata igual. Debemos hacer una selección terapéutica con base en los factores de riesgo señalados, y que finalmente lo más importante es lograr un balance entre la morbilidad y la curabilidad del paciente. Y finalmente, pues quisiéramos saber si esto finalmente cambia su decisión o impacta en su decisión con el paciente anteriormente mencionado. Ok, discretamente menor. Les agradezco enormemente su atención.